¿Te acuerdas de Sonic X? ¡Por favor, te lo suplico! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Sáquenme de esa cosa! Y lo más probable es que sí, pero es una serie que me han comentado tanto que era hora de hacerle justicia para los que la vimos hace casi 20 años. Hoy hablaremos de ella, pero también quiero saber tu opinión sobre esta serie del Erizo Azul. Así que deja tu like después de verlo, así como tu suscripción para seguir reviviendo buenos recuerdos. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Como sabemos, Sonic es un personaje y franquicia en general muy famosa tanto en Japón como en todo el mundo. Ya había tenido adaptaciones de sus aventuras cómicas en series animadas como la de 1993, actualmente conocida por internet por ser usada para parodias. Más recientemente, otra que se hizo popular como Sonic Boom en 2014. Pero la mascota de Sega tuvo en los años 2000 su proyecto más ambicioso en una serie animada. La compañía Sega y TMS Entertainment llegan a un acuerdo para producir un anime de Sonic the Hedgehog. Hajime Kamegaki tendría la responsabilidad de dirigir la producción que, según las compañías, haría romper el hype de los fans del erizo por el mundo. Es así como el 6 de abril de 2003, por TV Tokyo, el Erizo Azul debuta en una serie de estilo anime en su totalidad, naciendo Sonic X. A diferencia de series anteriores o posteriores del erizo, Sonic X nos traía una innovación: los personajes de Sonic en el mundo de los humanos, creando así personajes humanos exclusivos para este anime. Otra característica que tendría este anime es que su ambientación sería americanizada, pues Sonic es un personaje muy popular en Estados Unidos. Por ende, las tramas sucederán en Estados Unidos en su mayoría, y sus personajes serán estadounidenses. Esto más que nada en la primera temporada, mostrando de vez en cuando algún viaje a otros países como Japón y China, para dejar en claro que es una serie animada japonesa. Sonic X inicia con un duelo entre Sonic y el Dr. Eggman o Robotnik por las 7 Esmeraldas Chaos. Al reunirse estas gemas, causan una explosión que transporta a Sonic, Eggman, Tails y los demás a un universo paralelo, en donde aparecen en la Tierra. Sonic tiene la suerte de caer en la piscina de un chico multimillonario llamado Chris Thorndike, quien rescata al erizo porque en esta adaptación él no sabe nadar. Y digo que Sonic tuvo suerte porque Chris debe ser el chico más rico de Estados Unidos, y no cayó en un lugar tercermundista u otro lugar donde se hacen caldo con él. Tras reunirse Sonic, Tails, Amy, Cream y Cheese, Chris junto a su abuelo científico Chuck deciden ocultarlos en su mansión y ayudarlos a volver a su mundo, así como recuperar las Esmeraldas Chaos y detener a Eggman, quien ha decidido apoderarse del mundo. Bueno, prácticamente dan a entender a Estados Unidos, pero ya sabemos que es muy de Hollywood creer que apoderarse de Estados Unidos es apoderarse del mundo entero. Conforme avanza la serie, vemos a otros personajes clásicos del mundo de Sonic como Knuckles, quien aquí tendría su personalidad a lo Picoro. También a Rogue, quien me pareció curioso que los episodios donde ella sale son los más vistos. En fin, cosas de furros. Y no podíamos dejar afuera la mención de Shadow, quien aparece a partir de la segunda temporada. También más personajes humanos exclusivos para el anime como el Sr. Tanaka y Ella, mayordomos de Chris. Sam Speed, el tío de Chris, quien es un aficionado a los autos de carrera y toma una rivalidad con Sonic para ver quién es más rápido. El Sr. Stuart, quien es el maestro encubierto de Chris. Topacio, quien es un agente del FBI que se hace muy cercana a Rogue, o incluso el presidente de los Estados Unidos de América. La primera temporada de la serie es más como una introducción y mostrarnos cómo Sonic y sus amigos se adaptan al mundo de los humanos, lo que hacen mejor de lo esperado al hacer nexos con distintos personajes, así como detener los planes de Eggman y sus secuaces, cuyos asistentes, Bukoe y Dekou, también fueron creados para este anime, exclusivamente. A pesar de ello, la primera temporada deja uno de los momentos más épicos de la serie, como lo es la transformación de Super Sonic para salvar a Chris y a las Esmeraldas Chaos. La segunda temporada ya muestra un poco más de tramas serias, al aparecer secciones del mundo de nuestros protagonistas en la Tierra tras la reunión de las Esmeraldas Chaos. También empieza a tener más protagonismo Knuckles y aparece Shadow. También Big the Cat. La característica de esta temporada es que parte de su trama se inspira en los videojuegos de Sonic Adventure 1 y 2, también el juego de Sonic Battle, y nos deja la emotiva despedida de Sonic y Chris, ya que nuestros amigos deben volver a su mundo para que la Tierra no sea destruida.
La serie en teoría solo tendría 2 temporadas. Sin embargo, se decidió hacer una tercera temporada conocida como la saga Metarex, siendo la temporada más seria y dramática del anime por sus tramas, tragedias y sacrificios de personajes. Esta temporada sucede 6 años después de la anterior y vemos a un Chris y a sus amigos de 16 años, así como la introducción del personaje de Cosmos. La tercera temporada tiene la particularidad que solo se transmitió en Occidente en su tiempo. En Japón sería transmitida hasta el año 2020, por primera vez. La serie, como has escuchado, tuvo 3 temporadas en un total de 78 episodios. Para Occidente, 4Kids se haría de los derechos para su promoción, y como has de suponer, sí la censuraron y arruinaron algunas cosas, pero al menos nos dieron un opening bastante bueno y pegadizo. Para Occidente, Jetix tomaría la serie para su transmisión. En algunos países incluso alcanzó a ser transmitida en Fox Kids antes de su cambio. En Hispanoamérica nos llegó en 2004. Actualmente la serie se puede ver por el canal de TMS, en donde han subido la serie, además de estar disponible en distintas plataformas de streaming. De hecho, este es su último mes en la plataforma con el logo de la N roja. Ahora bien, no todo es color de rosa en esta serie, pues hasta el día de hoy es una serie que genera opiniones muy divididas para los críticos y para el fandom del erizo. Muchos la consideran la mejor serie del erizo, mientras otros afirman que no le hizo justicia a lo que representa para los fans. Más que nada, su versión occidental es la más criticada, pero también las críticas se la han llevado los personajes, principalmente los humanos. A mucha parte del fandom no les agradaron los humanos, principalmente Chris, al que consideran un personaje plano y aburrido. También a todo lo que engloba a los Fortnite, como personajes que solo están para aportar herramientas a Sonic y compañía. También personajes como la personalidad de Amy no cayeron bien. Por otro lado, la serie principalmente en Estados Unidos es donde más aceptación tuvo. Obvio porque está más dirigida para ese público. Los juguetes, promociones y cómics de la misma se distribuyeron bien en dicho país. Una curiosidad es que para la versión hispanoamericana, los nombres de los personajes se tradujeron y conocimos a colas, nudillos, crema y queso. Esto hasta el día de hoy no le ha caído muy bien al fandom hispanoamericano. Ahora bien, yo tengo una opinión personal. Tal vez tú ames u odies a Sonic X, pero creo que está muy bien para alguien que va entrando o conociendo al mundo del erizo. Personalmente fue mi primer contacto con algo de Sonic, luego aprendí sobre sus juegos y demás. Y sí, no soy el mayor conocedor de Sonic, pero sí la considero una buena serie. Repito, no soy el mayor conocedor o fan, pues supongo que un fan de los duros tal vez no le guste, pero como dije, para introducir a alguien al mundo de Sonic está muy bien. Comparto la opinión que muchos de los personajes no fueron bien planteados, en especial los humanos, aunque Topacio se me hizo un personaje llamativo, el abuelo Chuck también me agradó, y de los furros pues Sonic y Tails creo que eran carismáticos. La serie sí empieza muy lenta, pero hay episodios en esa temporada de introducción buenos como el de Sonic ayudando a una chica en silla de ruedas, o el de Rogue y Topacio peleando por una joya, o el de Knuckles viajando a China para ayudar a un amigo arqueólogo. Tal vez un remake no le vendría mal a la serie, pero en conclusión, la serie es buena para la gente ajena o que va iniciando en el mundo de Sonic, y la verdad es que tiene argumentos para ser considerada la mejor serie del erizo hasta el momento, independientemente si le hizo justicia o no. Otra particularidad de la serie es que contó con 3 doblajes al español, el que está hecho para España y el que se hizo para Hispanoamérica en Chile. Y ahora entiendo por qué las personajes secundarias todas tenían la voz de Katara, pero la tercera temporada no se dobló en Chile, se terminó de doblar en Argentina, y no se sabe muy bien los motivos de esto. No es la primera vez que pasaba en una serie de Jetix, pues Super Escuadrón Cibermonos y Hiperfuerza Ya también se dobló en Chile, pero a partir de su segunda temporada se pasó a doblar en Argentina. Para su doblaje al español para España, Rafael Alonso Naranjo Jr. es Sonic. Que lo digo en serio. Eres la cosa más mona que he visto en mi vida. La leyenda Blanca Rada como Chris. Abuelo, ¿qué opinas? ¿Podemos pedirle al capitán que dé media vuelta? Chelo Vivares como Tails. Sabemos que creéis que ha derribado las torres. Pablo Sevilla como Knuckles. ¿Qué os hace tanta gracia? ¿Podéis dejar de reíros un rato y sacarme de aquí? Mar Bordallo como Amy. Muchas veces Sonic ha hecho algo o ha dejado de hacer algo. Yolanda Mateos como Cream. Amparo Bravo como Rogue. Y Miguel Ayones como Eggman. No te preocupes, con mi tremenda inteligencia seguro que acierto. Para su doblaje al español para Hispanoamérica hecho en Chile, Pablo Ausensi es Sonic. ¡Es huevo!
Ese payaso también llegó aquí. La leyenda René Pinochet es Chris. Queso, quédense adentro mientras yo no estoy, ¿sí? Maximiliano Salgado es Tails. Me pregunto qué estará haciendo allá afuera. Alexis Quiroz es Knuckles. Incluso si el Dr. Huevo es el culpable, Sonic no debió presionarlo. Amaya Forge es Amy. Dar ni un paso más si piensas hablar mal de Sonic. Janina Taloni es Green. Quiero darle una sorpresa a mamá haciéndole una hermosa corona de flor. Maureen Herman es Rogue. Puede que no seas una Esmeralda Caos, pero me conformaré. Y Marco Antonio Espina es Eggman. Bueno, esta vez no podrá detenerme. Una vez que... Para su tercera temporada, su doblaje al español hecho en Argentina, Hernán Bravo es Sonic. Intentaste lastimar a una niña indefensa. Jamás voy a poder entender. Natalia Rosminati es Chris. Hay una especie de señal invisible que emana del cerebro de Cosmo. Silvina Ganger es Tails. ¿Cómo puedes decir algo así? No permitiré que nadie lastime a... Fabio Salvador es Knuckles. Y si tiene que perder sus ojos y oídos, que así sea. Mariela Álvarez es Amy. Quiero que me digas todo lo que sabes de Cosmo. Y Enrique Porcellana es Eggman. En su idioma original, Junichi Kamemaru es Sonic. Sanae Kobayashi es Chris. Ryo Hirohashi es Tails. Nobutoshi Hayashi es Knuckles. Taeko Kawata es Amy. Sayaka Aoki es Krillin. Y Chikao Otsuka es Eggman. ¿Y tú recordabas a Sonic X? ¿Te gustaba o no? ¿Qué opinas sobre esta serie El Erizo? Déjamelo en los comentarios, así como tu like y suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.